Bueno, pues qué placer, qué gusto, qué alegría. Estamos de nuevo con ustedes en vivo desde México. Asociación de Guías de Turistas Certificados de México les da la más cordial bienvenida a todos mis colegas conectados a través de esta plataforma, de esta maravilla de la tecnología. A todos los guías de turismo, Rosalba Coria Calderón, su servidora, presidente de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México. Bienvenidos, presidentes, colegas de los estados y de los diferentes destinos de México que nos acompañan este día. Y también, por supuesto, un saludo muy especial a mis colegas latinoamericanos que se están conectando de diferentes países de Latinoamérica. Un saludo muy especial, desde luego, a nuestra disertante el día de hoy, la doctora Doris Bienco, de la cual tengo el placer de recibir en esta sala de Giturmex, que es su casa maestra. Y bueno, yo en unos segundos le pediré a mi colega Diana Palomino nos haga el favor de leer la reseña. Mención aparte merece que mi colega Diana ha estado apoyando muchísimo para generar los vínculos con estas altas personalidades de la cultura y del medio turístico. Y bueno, también compartirles que la doctora Bienco, por lo que alcancé a leer en su reseña, encima de un currículum impresionante, maravilloso, que también es guía de turismo, y eso pues felicidades por este Día Internacional del Guía de Turismo, doctora, y bienvenidos todos los que nos ven en Facebook Live, en Olagitur y en Agiturmex. Bienvenidos. Buenas tardes. Diana Palomino, te cedo la palabra. Sí, bueno, yo voy a leer bueno, la semblanza de la doctora Doris, que me alegra muchísimo tenerla con nosotros. Y bueno, ella es Doris Bienco de Peralta, de origen polaco, naturalizada mexicana, y desde el 2004 es investigadora y profesora titular de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, INA. Ella realizó estudios de licenciatura en etnohistoria dentro de la ENA, tiene una maestría en religiones comparadas por la Universidad de Cracovia y un doctorado en historia por la UNAM. Ella se especializa en la historia de creencias, imágenes, prácticas y representaciones religiosas novohispanas. Desde el 2001 ha publicado diversos artículos y reseñas en revistas especializadas y capítulos en libros sobre estos temas. Asimismo, es coordinadora de 2 libros, uno de ellos es Dos sendas, brechas y atajos, contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI a siglos XVIII, y cuerpo y religión en el México barroco, México. Ha impartido cursos en el Diplomado de Guías de Turistas en ENA y el Museo Nacional del Virreinato, el Museo del Carmen, el Museo Nacional de Antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un hermoso currículum, así es que bienvenida, doctora Doris, es un gusto tenerla con nosotros y pues la plataforma es suya. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Agitur por la invitación en un día tan especial para todos ustedes. Sé que ha sido un año muy complicado para todos, entonces, bueno, pero bueno, las ventajas que tenemos también es que podemos encontrarnos de esa manera virtual, ¿no? Creo que ese gran avance no hubiese sido posible si no estaríamos justamente quizás en esa situación, no nos estaríamos animando a usar tanto las redes. Entonces, voy a platicarles hoy sobre una institución que es muy controversial, ya se está proyectando, ¿verdad? Que es muy controversial, que es la Inquisición. Seguramente ustedes muchas veces han escuchado algunas historias, hay muchos relatos en torno de historiadores pues de principios del siglo XX. Ese era un tema que se ha trabajado mucho en México desde el siglo XIX, incluso algunos historiadores han abordado esa temática. Y siempre ha sido un tema muy controversial porque obviamente cuando digo la Inquisición, pues todos tenemos una serie de imaginarios que inmediatamente nos vienen a los ojos, ¿no? De hecho, miren, aquí encontré un meme del Facebook, ya es algo viejito, pero me gusta mucho. Yo no lo hice, o sea, no es de mi autoría, lo encontré en Facebook un día, ¿no? Y lo guardé porque me pareció muy curioso. ¿Cómo se imagina un mexicano la Inquisición, ¿no? Y no solamente mexicano, eso sería para cualquier nacionalidad, ¿no? O sea, cuando decimos Inquisición, inmediatamente tenemos ante los ojos millones de muertos, ¿verdad?
sobre todo indígenas, en caso de México, en caso de América Latina, que los mataban porque no creían en el Dios de los invasores, ¿no? O sea, típica imagen de la Inquisición que nos viene a la mente cuando oímos esa palabra. En Europa, un europeo se va a imaginar pues millones de brujas muertas, ¿no? Porque Inquisición prácticamente es sinónimo de la persecución a la brujería. Pero el tema es mucho más complejo y no necesariamente sembrado de tantas víctimas, ¿sí? De hecho, lo que nos está pasando ahorita con pandemia, pues el número de víctimas, como verán, es mucho mayor de lo que podemos quizás atribuirlo a la Inquisición, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que lo tengamos en cuenta, de que a veces tenemos un imaginario que nos está dificultando entender una institución del pasado. Y la historia de la Inquisición es realmente fascinante, ¿no? La Inquisición fue un tribunal eclesiástico que estaba encargado de reprimir herejías. Herejías era lo que estaba, digamos, las creencias que no estaban dentro del canon, no eran reconocidas como tales por la iglesia, ¿sí? O sea, se estaban escapando, eran creencias que eran distintas a lo que estaba reconocido como lo ortodoxo. De hecho, herejía, heterodoxia, es antónimo de ortodoxia. Sí, ortodoxia en este caso significa la fe verdadera. No me refiero aquí a los cristianos ortodoxos rusos, sino que simplemente ortodoxia significa el camino, digamos, que hay que seguir, la rectitud, digamos, la verdadera fe, ¿sí? La palabra Inquisición en sí no tiene un significado así muy complicado, viene del latín y significa investigar. Entonces, cuando nos ponemos a investigar a fondo, pues todos somos inquisidores. Hay hasta una palabra así en español que dice ser inquisitivo, ¿no? O sea, pues eso viene de la Inquisición, justamente de estar averiguando la verdad, ¿sí? Inquirir. Y la Inquisición fue creada en Edad Media. Inicialmente existía lo que llamamos Inquisición episcopal, y su objetivo era castigar a los culpables, desterrarlos, confiscarles los bienes, digamos, los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta de que en esta época no existía el concepto de la tolerancia religiosa, ¿sí? O sea, no solamente, o sea, en todas partes del mundo, pues por lo general no eran muy tolerantes, ¿sí? O sea, es totalmente entendible en ese contexto en que nace la Inquisición, ¿sí? En un inicio la Inquisición estaba en manos de los obispos, allá en Europa, ¿sí? Después, en el siglo XIII, en 1231, fue creada la Inquisición pontificia, o sea, la que estaba directamente dependiendo del Papa, del pontífice, ¿sí? Y esa Inquisición se crea, esa variante de la Inquisición se crea para reprimir a la primera gran herejía que tenía mucho éxito en ese momento en el mundo occidental, en el sur de Francia, en el norte de Italia, que eran los cátaros o albigenses, ¿sí? Que eran unos personajes. En realidad, bueno, muchas veces esas grandes herejías tenían trasfondos políticos, ¿no? Entonces, en este caso, eran los señores feudales poderosos en el sur de Francia, en el norte de Italia, que querían independizarse del rey de Francia, querían tener mayor libertad, y ellos estaban apoyando a los cátaros, ¿no? Cátaros que decían, cátaro significa puro, y cátaros eran los que, digamos, pues tenían ciertas divergencias con las creencias cristianas. Decían que el cuerpo es el cárcel del alma, por ejemplo, ¿no? O sea, el cuerpo es totalmente malo, no hay manera de encontrar nada bueno en la materialidad, y que es importante liberarse lo más pronto que se pueda del cuerpo, ¿sí? Y también daban cierta libertad a las mujeres podían predicar, ¿no? Entonces era una corriente religiosa ya muy separada de lo que predicaba en ese momento la Iglesia Católica, y pues decidieron reprimirla creando la Inquisición.
De aquí viene la historia que los dominicos son los inquisidores, ¿sí? Porque justamente la orden dominica, allí en ese cuadro que ustedes están observando, tienen el momento en que Santo Domingo de Guzmán es este personaje que tiene aureola, es el santo, ¿sí? Él fue fundador de los dominicos. Él está enfrentándose a un grupo de los cátaros, ¿sí? Esa imagen la van a encontrar muchas veces como ilustración de libros que tratan de la Inquisición, porque es una de las imágenes muy, muy ilustrativas, ¿no? Entonces, la Orden de los Dominicos justamente se va a crear bajo impulso de Santo Domingo, quien quiere enfrentarse predicando contra los cátaros. O sea, su idea era con la palabra podrá vencerlos, ¿sí? Y esa imagen representa el llamado juicio de Dios, ¿sí? Aquí tenemos a los cátaros que se ven bastante ricamente vestidos, ¿ven? O sea, son como comerciantes, señores feudales, ¿no? O sea, son personajes de clase media y alta de la Edad Media, con sus libros, y entre ellos está una hoguera, y en la hoguera se están quemando los libros, ¿sí? Porque en eso justamente consistía el juicio de Dios, o sea, se iba a dejar la decisión a Dios quién tiene la razón. Entonces empezaron a aventar los escritos, obviamente eran manuscritos, en esta época todavía no existían los impresos, son los manuscritos encuadernados en cuero, empezaron a aventarlos a la hoguera, y resulta que Dios decidió de que el que escribió Santo Domingo de Guzmán contra los cátaros, ese se iba a salvar de la hoguera, y el libro se fue volando y no se quemó, ¿no? Entonces, esa es esa escena que a veces la ponen como quema de libros prohibidos, ¿no? Pues no, no son libros prohibidos, queridos, o sea, es el juicio de Dios, ¿sí? Ahora ya entienden por qué un libro anda volando por allí, no porque se va a caer, sino justamente Dios lo rescató, ¿no? Pero de aquí viene esa asociación entre los dominicos y la Inquisición, ¿sí? O sea, ellos eran los grandes inquisidores en un inicio, porque esta orden fue creada para, bueno, podemos decir para reprimir a los cátaros o para convencerlos predicando de que pues no tienen la razón, ¿no? Pero eso digamos, eso pasa. Los cátaros empiezan a surgir como por el siglo XII. Para siglo XIII, pues ya existe la Inquisición pontificia y llega esa primera gran represión de los herejes, en ese momento de un grupo grande de los herejes que son los cátaros. Esa es la historia de esa primera Inquisición que conocemos desde la Edad Media, ¿sí? Ya para la época posterior, la Inquisición ya es un poco diferente, ¿sí? O sea, después va a empezar también a depender mucho del Estado, ¿sí? O sea, especialmente en España, la característica principal de la Inquisición española es esa asociación entre el Estado y la Inquisición, ¿sí? Y especialmente en los territorios recién conquistados, porque no sé si ustedes han oído, pero España, que estaba durante mucho tiempo bajo dominio de los musulmanes, justamente a finales del siglo XV, en 1492, el mismo año en que Colón llega a las islas que cree que son las Indias, y por esa razón nos llamábamos aquí Indias Occidentales. En ese mismo año son expulsados los últimos musulmanes de Granada, ¿sí? Entonces, a raíz de esa reconquista española, el papado le da unas prerrogativas especiales a los reyes de España, los trata muy bien y les da como unos mayores poderes sobre la iglesia de lo que tenían en otros países europeos, ¿no? Y uno de los resultados de ese patronato real, así se llamaron esas prerrogativas, es justamente el hecho de que los reyes de España también pues son los que nombran los inquisidores y son los que tienen mucha injerencia en el Tribunal de Santo Oficio. Entonces, a partir del reinado de Fernando e Isabel hasta los tiempos de Carlos V, se crea la Inquisición en ese momento en España. Y pues la Inquisición en un inicio va a ser encargada de perseguir, pues se pueden imaginar, siglo XVI, finales de XV, principios de XVI, pues en España había muchos judíos,
o muchos descendientes de los judíos que regresaban en ese momento a la fe de sus ancestros, y también había algunos moriscos que quedaron todavía de los musulmanes y también regresaban a la fe de sus ancestros. Pues en primer lugar, en España se van a perseguir esos dos grupos, los judíos y los moriscos, ni siquiera los judíos, más bien los judaizantes, ¿sí? Porque una cosa interesante es que la Inquisición es creada para la gente que ya fue bautizada, ¿sí? O sea, no se puede juzgar a alguien que no es cristiano. O sea, aguas con eso, ¿sí? Entonces, en realidad no están juzgando a los judíos judíos, están juzgando a los descendientes de los judíos que fueron bautizados, que fueron criados como cristianos y que después deciden, pues tienen una crisis existencial seguramente, y deciden regresar a la fe de sus ancestros. Y regresan a esa fe, por ejemplo, leyendo los edictos. Si ya la familia no se acuerda, a veces en las familias existe como una tradición de que pues eran judíos y saben hacer los rituales judíos, entonces los siguen transmitiendo en secreto, y en algunas otras familias pues ya se perdió ese conocimiento, y entonces se reconstruye esa fe del pasado, pues para volver a ser judío, ¿no? Entonces, este tipo de personajes se llaman judaizantes, ¿sí? No son judíos en sí, sino que son cristianos que vuelven a fe de sus ancestros, y en este momento, pues eso era, según los reyes de España, pues eso era digno de ser castigado, ¿sí? La segunda etapa será a partir de Carlos V, o sea, segunda mitad del siglo XVI, y sus sucesores hasta siglo XVIII. Toda esa etapa va a ser muy presente, y en ese momento los grandes herejes, el sinónimo del hereje va a ser el protestante. En ese momento ya avanzó reforma protestante en Europa. Ustedes se acuerdan que a principios del siglo XVI surge la reforma con Martín Lutero y después con sus diversos seguidores, y España pues para no dejar pasar a otras creencias y por la pureza de la fe, etcétera, ¿no? Porque en este momento los estados se concebían como estados pues de una sola religión. Está persiguiendo a través de la Inquisición a los protestantes, los escritos de los protestantes, sus publicaciones. En este momento ya tenemos imprenta, ¿no? Ya se conoce el texto impreso, entonces también se revisa mucho los libros si no tienen ideas protestantes. Y el tercer gran periodo en España, y lo mismo en México, va a ser el periodo de los Borbones, es el cambio de dinastía. A principios del siglo XVIII sucede un cambio dinástico en España. Los Austrias o Habsburgos, también llamados, pues terminan sin descendencia, y después de una corta guerra, el poder van a tomar los reyes Borbones, que de hecho hasta el día de hoy son los reyes de España, ¿no? O sea, los reyes que actualmente están en España son de esa dinastía de los Borbones. Y en ese momento, todo siglo XVIII, pues lo consideramos como una decadencia de Santo Oficio, porque pues se pasan persiguiendo ideas de Voltaire, de Ilustración. O sea, las ideas, digamos, ilustradas son digamos, momento que llama más atención a la Inquisición, ¿sí? Y hasta 1820 va a funcionar Inquisición ya muy decadente, o sea, ya realmente, bueno, pues no estaban, no era ese tribunal tan poderoso como lo presentaba Goya, por ejemplo, no tanto, ¿no? Sigue funcionando, y pues después se va a abolir, ¿sí? Se va a morir con prácticamente muerte natural. Entonces, es una institución que pues ya no tenía cabida en la realidad del siglo XIX, ¿sí? Pero es muy fascinante ver justamente, vamos a ver a ratito, qué tipo de delitos, o sea, perseguía la Inquisición, porque eso es muy interesante. ¿Cómo estaba estructurada la Inquisición? Pues había un inquisidor general en España, o sea, había un funcionario en España, él dependía del rey, lo nombraba el rey, y también existía un consejo de la Suprema, o sea, había como un cuerpo colegiado. Suprema era pues la cabeza de la Inquisición. Además del inquisidor había como un cuerpo colegiado que le estaba ayudando, ¿sí? Y de esa parte central dependían los tribunales del distrito, o sea, todos otros tribunales que había. En España había, creo que 16 tribunales,
En México había uno solo. Lo mismo en Cartagena de Indias y lo mismo en Lima, ¿sí? O sea, bueno, pues aquí había 3 tribunales en América y en España había 16. Entonces, imagínense el poder que tenía la Inquisición, bueno, de persecución, pues seguramente era escaso, ¿no? Porque pues el territorio era enorme, ¿sí? Pero cada tribunal tenía en su cabeza pues 2 o hasta 4 inquisidores, ¿no? Podría haber. Aquí por lo general había 2. Entonces, como ven, era una estructura bastante jerárquica y cuando, por ejemplo, aquí en México, en Cartagena de Indias, no sabían qué hacer con un caso, pues tenían que escribirle cartas a España, 3 meses de ida, después la respuesta, pues al año siguiente a lo mejor llegaba la respuesta, qué hacer con el susodicho, ¿sí? O sea, hay correspondencia, o sea, eso es muy interesante porque en los archivos no es una correspondencia completa, o sea, no tenemos como secuencia desde inicio hasta el final de la Inquisición siempre, pero se conservaron algunos libros que he visto donde justamente están consultando en España, pues, qué hacer, ¿no? Porque no sabemos si es un caso que amerita o no amerita, especialmente, por ejemplo, cuando iban a procesar un eclesiástico, o sea, alguien de la iglesia, una monja, ¿no? Por ejemplo, pues a veces podían tener dudas, entonces era posible que escribiesen a la Suprema y desde España tenía que llegar la respuesta. Entonces, a veces también se encuentran las respuestas desde la Suprema, pues para algunos casos donde había duda cómo proceder, ¿sí? O sea, para que vean que era una gran burocracia y realmente era un tribunal que funcionaba bastante lentamente, ¿sí? Como todo el Imperio Español, ¿no? O sea, la verdad, aquí todo tomaba su tiempo, ¿sí? Entonces, los procesos podían durar años, ¿sí? No era así como que de inmediato juicio expedito, no, nada de eso, o sea, era bien, bastante lento todo ese proceso. En la Nueva España y en Perú, el Tribunal de bueno, primero, desde inicio tenemos Inquisición en México, ¿sí? Y lo mismo en Perú, que es la Inquisición ejercida por los frailes. Los frailes tenían potestades inquisitoriales. Y después también los obispos, pero como tribunal, como lo que conocemos como Santo Oficio, porque Santo Oficio justamente se refiere que hay personajes que se dedican tiempo completo, 100% de su tiempo a esa actividad de ser inquisidor, ¿sí? O sea, no es como medio tiempo como en caso del obispo o de un fraile, ¿sí? Entonces, el tribunal se va a establecer hasta 1569, o sea, bastante tardíamente. Felipe II parece ser que decide instaurar Santo Oficio, o sea, crear 2 tribunales aquí en un inicio, que es de México y de Lima, y después también a principios del siglo XVII en Cartagena de Indias, que es actualmente Colombia, en 1610, para justamente frenar el avance protestante, ¿sí? Porque había muchos casos de los barcos con piratas que eran protestantes, que pues aquí incluso descendieron algunos en los territorios americanos, ¿no? Entonces, para que no haya esa filtración protestante, por esa razón el rey decide instaurar el tribunal, ¿sí? Pero todavía antes tenemos lo que llamamos Inquisición monástica, o sea, desde el primer momento cuando llegan los frailes franciscanos en 1524, ya tenemos la Inquisición monástica, ¿sí? Ellos pueden juzgar como inquisidores, porque pues no hay inquisidor en ese territorio, entonces ellos pueden tomar ese papel. Y después también tenemos lo que llamamos Inquisición episcopal. O sea, cuando ya llega Zumárraga, a partir de 1535, ya tenemos Inquisición en manos de obispos. Entonces, el quien va a ser obispo de México también puede ejercer como inquisidor. Y hasta 1571, o sea, a pesar de que la cédula real, como vimos, fue de 69, para que vean los tiempos, ya les dije, eran lentos, ¿no? Entonces, bueno, mientras los nombraron, mientras llegaron, mientras se establecieron, pues ya pasaron casi 2 años, es 1571 cuando llega ya oficialmente Santo Oficio, ¿sí? Y una cosa importante, los indígenas fueron excluidos de la Inquisición, ¿sí? Los indígenas no eran juzgados por la Inquisición, por esa razón les puse ese meme al inicio, porque pues
el lugar común que tenemos es, bueno, millones de mexicanos murieron y especialmente los indígenas. Pues no murieron millones de indígenas juzgados por la Inquisición. En un inicio, cuando llegan los frailes y cuando tenemos Inquisición episcopal, o sea, antes de 1571, podríamos tener algunos juicios contra indígenas, porque a veces los frailes o los obispos los juzgaban como idólatras. Y el caso más famoso es de don Carlos Chichimecatecuhtli, el cacique de Texcoco, que fue justamente juzgado por Zumárraga y fue condenado a muerte, a la hoguera. Y es el único caso, creo, de un indígena condenado a la hoguera. Los otros, pues bueno, también los juzgaron, pero no los condenaron a la hoguera. Entonces, a partir de ese precedente, cuando ya les llegó a los oídos del rey de España, de que quemaron a un indígena cacique además, ¿no? O sea, como noble, por ser idólatra, y también era bígamo. Tenía varias primas que parece ser que eran sus esposas prehispánicas a las cuales no quiso despedir, ¿no? O sea, bueno, quería tener vivir con varias mujeres y pues eso se consideró como bigamia, ¿no? Pero principalmente porque iba a ofrecer idolillos y creo que mazorcas de maíz a un paraje, digamos, donde había unos ídolos y era lugar de ritos prehispánicos, ¿no? Entonces, este caso, pues, bueno, no sé si conmovió, pero digamos, el rey de España decidió que pues no era correcto quemar a un recién convertido, ¿no? O sea, ese no era el objetivo de la Inquisición, ¿no? Entonces, decidieron que los indígenas a partir de ese momento no van a ser juzgados. La cédula real salió muy tardíamente, hasta 1575, pero se decide de que los indígenas no van a ser juzgados por la Inquisición. Entonces, ya cuando tenemos etapa de Santo Oficio, podemos encontrar a veces algún indígena por allí como testigo. Hay a veces, por ejemplo, hay un caso de unos indígenas en el siglo XVII que se vienen a quejar de un español que va a ofrecer mazorcas al monte, ¿no? O sea, a Tlaloc, y ellos pues con él, ¿no? Pero pues ellos son los denunciantes en este caso, o sea, ellos no tuvieron castigo como tal, ¿no? Entonces, la Inquisición va a funcionar pues, para la minoría, eso no es ni 10% de la población que teníamos aquí, que eran los españoles, los mestizos, los esclavos negros, los mulatos y todos los que pertenecían a castas, ¿sí? Pero no los indígenas. Los indígenas van a tener su propio tribunal, que se llamaba Provisorato de Indios, y que era una especie de inquisición episcopal, pero sin pena de muerte. Entonces, pues si el obispo quería, pues si los encontraban, los denunciaban. Muchas veces los casos contra los indígenas son por cuestiones relacionadas con idolatría, pero también alguien quien es granicero, por ejemplo, hay algunos casos así, a veces también por bigamia, o sea, casarse 2 veces. Esto sucede, pero no son casos muy conocidos porque la verdad la mayor parte de ese provisorato de indios no sobrevivió, o sea, no tenemos documentación. Lo único que se conserva en el Arzobispado de México es la parte del provisorato referente al Valle de Toluca, pero todo el resto no sabemos qué pasó con la documentación, desapareció. O sea, no sabemos si está en algún lado o si fue destruida en algún momento, si pereció simplemente porque no se consideró relevante, quién sabe, ¿no? Y lo mismo en cada otro arzobispado, en Oaxaca, en Michoacán, en todas otras, debe existir un archivo así, pero en la mayoría de los casos no se ha conservado. En caso de Michoacán hay algo en la Casa Morelos, allá hay algunas denuncias contra los del provisorato, ¿no? Pero no son muchas, ¿no? Entonces, realmente tenemos una pequeña muestra de lo que pasaba con indígenas e Inquisición, y en este caso más bien dependía de la voluntad del obispo, que tanto quería, pues, ejercer como inquisidor quizás, ¿no? Porque, pues, a lo mejor no era como de agrado de todos. Pero sí tenemos algunas referencias. Bueno, aquí tienen para que vean variantes del escudo de Santo Oficio, para que lo reconozcan si algún día lo ven.
cada institución tenía como su propio sello, y en caso de la Inquisición, aquí el más simple, digamos, que podemos ver, es una cruz con doble travesaño, o sea, como una cruz episcopal, plantada sobre el mundo, incluso un brazo puede estarla imponiendo sobre el mundo. De un lado tenemos espada, que es la justicia, y del otro lado tenemos como una ramita de olivo, que es como misericordia, ¿no? Entonces, Inquisición mexicana es lo que significa. Aquí está invertida porque es un sello, ¿no? Pero normalmente vamos a ver primero letra E, perdón, justicia y misericordia, no es Inquisición mexicana, es justicia y misericordia. Aquí estoy confundiéndome. O sea, siempre van a ver esas dos letras, ¿sí? Bueno, puede ser aquí, incluso parece Ciudad de México, miren, como sobre las aguas, con unas calzadas de agua, parece así, como Ciudad de México. Son de los edictos, pero también, por ejemplo, esas mismas imágenes se encuentran, aquí tienen la fachada del edificio de la Inquisición de la Ciudad de México, porque ahora sí, para que entiendan, ya les había comentado, solamente había un tribunal. Entonces, la sede de la Inquisición en México es ese tribunal que está en la Plaza de Santo Domingo, ¿sí? No había otros lugares que eran sedes de la Inquisición. Ese era el único lugar siempre, y allá había la única cárcel de Inquisición que existía como tal, ¿sí? Y los autos de fe, o sea, los autos de juicio se llevaban a cabo en la Plaza Mayor o en la Plaza del Volador de la Ciudad de México, y los quemaban en la Alameda, ¿sí? Hasta allí los llevaban. O sea, en la Alameda de la Ciudad de México era el quemadero. No es posible que hayan quemado a alguien en Morelia o en Zacatecas o qué sé yo, he oído diversas historias, ¿no? No, o sea, para poder quemar a alguien tenían que traerlo a la Ciudad de México. Solamente quizás, no, pero no sé si quemaron, porque también de la jurisdicción de México dependían Filipinas, Manila, y allá sí creo que no traían los ceros para ser juzgados aquí, porque hay algunas cartas en las cuales dicen que siguen proceso allí en Filipinas, pero pues es que creo que si se entiende, Filipinas está un poco lejos para que anden trasladando los reos, ¿no? Pero por ejemplo de Guatemala, que también dependía de la jurisdicción de México, traían los reos aquí a ser juzgados. Entonces, para que valga la pena juzgarlo, pues, o sea, era un esfuerzo también económico traerlo, ¿no? O sea, imagínense, o sea, no era tan simple, ¿no? O sea, y también tardaba bastante tiempo. Entonces, el único tribunal que teníamos estaba aquí, en ese edificio que actualmente es Palacio de Medicina. Ese edificio ya está remodelado en el siglo XVIII. Es de, digamos, de arquitecto Pedro de Arrieta, el mismo que hace la Basílica Antigua de Guadalupe, ese mismo arquitecto, ¿sí? Es de la misma, de hecho es casi, bueno, un poquito posterior a la Basílica, ¿no? No es contemporáneo, es unas 2 décadas después que se está construyendo. Antes había otro edificio más modesto, ¿sí? En ese lugar, pero ese es la sede de Santo Oficio. Y también esa es la única relación con los dominicos, ¿sí? Porque los dominicos no eran inquisidores aquí, eran frailes, ¿sí? Bueno, eran inquisidores cuando los frailes podían ser inquisidores. Un tiempo eran franciscanos, después los dominicos y después empezaron los obispos. Pero los dominicos no eran inquisidores de por sí. Para ser inquisidor sí se requería ser sacerdote, ser presbítero, pero y conocer las leyes, o sea, las leyes de la iglesia, o sea, tener ciertos estudios, pero no eran de alguna orden religiosa, eran del clero secular. En cambio, a veces se usaba a los frailes, o sea, se les pedía que diesen su parecer, o sea, que opinen sobre un caso, que había algún problema y no entendían. Hay un caso, por ejemplo, así que me da mucha risa, que ya es del siglo XVIII, creo, que pues alguien escribe, porque también estaban censurando los textos manuscritos, ¿no? Entonces alguien escribe algo, circula un pasquín, una especie de texto, como ahorita en Twitter hay muchos de esos hilos, ¿no? Pues un hilo así, pero de la época virreinal, y alguien dice, la melancolía nació en arrabales.
Y entonces los inquisidores no sabían qué hacer con que la melancolía nació en Arrabales del Paraíso, perdón, dice Arrabales del Paraíso. Y allá les causa problema. ¿Cómo puede haber arrabales en paraíso? Porque pues arrabales significa que viven de manera modesta y pobre en paraíso y pues eso contradice la idea del paraíso. Entonces tuvieron que mandar ese escrito a ser dictaminado porque no sabían qué hacer con esto. Y por esa razón invitaron a los frailes carmelitas, franciscanos, dominicos y no me acuerdo cuáles, para que opinasen sobre ese escrito. Para eso servían las órdenes religiosas en la Inquisición, ¿sí? Pero inquisidores de por sí no eran, ¿sí? Aquí tienen más cerquita este escudo de justicia y misericordia. Y el tribunal estaba estructurado de esa manera, o sea, había inquisidores nombrados por la corona, o sea, venían desde España los inquisidores. A veces cuando les iba bien, pues los mandaban a Perú, o los mandaban como obispo a Perú, por ejemplo, hay casos así, ¿no? Entonces, eran como funcionarios de la corona, del aparato burocrático, que pertenecían a la iglesia, ¿sí? También había, esos tenían sueldo, ¿sí? O sea, ellos tenían un sueldo que era un sueldo, pues, todo el tiempo se quejaban que tenían problemas económicos. Entonces, no sé si eran bien pagados o solamente se quejaban, no lo sé, pero ellos siempre se quejaban de que no era suficiente, ¿no? También había, porque seguramente su sueldo no era lo mismo que de virrey ni de obispo, ¿sí? O sea, eran como nivel un poco menor, pero era como tercer poder en el virreinato. Cuando el virrey se peleaba con el obispo, pues entonces entraba la Inquisición, ¿no? O sea, a ver a quién iba a darle razón. Pero eso ya era más bien cuestión política que de Inquisición en sí. O sea, era como tercer poder político en el virreinato. Además de esos inquisidores, pues había todo el grupo de los calificadores, que eran justamente esos frailes, fiscal, abogados, había consultores, alguacil mayor, guardián, receptor general, notario, capellán y carceleros, porque había unas cárceles en el Santo Oficio, ahorita hablaremos de ellos. Y también teníamos comisarios, o sea, eso es muy interesante, comisarios y familiares, porque Santo Oficio tenía una estructura, a pesar de que ya les dije que el único lugar donde había tribunal era Ciudad de México, pero en cada ciudad donde había una población considerable de los españoles, podía haber un representante de Santo Oficio, y ese era el comisario, que podía ser un sacerdote, un presbítero, o sea, del clero secular o del clero regular. Podía ser un fraile o un sacerdote párroco de la iglesia, pues quien esté por allí, que acepte ser comisario, ¿sí? Y también se nombraban los llamados familiares. Ese ya era un cargo totalmente honorífico. Los familiares eran personajes que querían ser soplones de Santo Oficio, pero para ser soplón, pues tenías que pertenecer a cierto estatus social, tener buenos antecedentes, poder demostrar que 3 generaciones para atrás en tu familia no hubo procesados por la Inquisición, ni hubo ningún problema, ni nadie te denunció, ni nada. O sea, bueno, entonces mucha gente quería ser familiar, o sea, para que vean, ¿no? Y la palabra de un familiar, pues como que era de más peso que de alguien quien de la calle venía a acusar a alguien. O sea, al familiar se le creía un poquito más, era como testigo VIP, ¿no? Digamos, algo así en términos coloquiales. Entonces a estos familiares les daban un diploma así, ¿no? Es un documento. Bueno, digo diploma porque lo llamamos así, pero la verdad es un documento en términos, digamos, nombramiento, en términos ya serios, ¿no? Y pues miren qué bonito, ¿no? Entonces, ese es de un Esteban de Real y su mujer, que estaban en la Ciudad de México. Entonces ellos podían mostrar a sus visitas en su casa, miren, somos familiares de Santo Oficio, supongo, ¿no? Porque se nota que pues debieron gastar bastante dinero para tener ese nombramiento para que se vea bonito. Obviamente no les pagaban nada por ser familiares, era un título honorífico. O sea, a la gente le gustaba pues pertenecer a ese tipo, es como sociedad de amigos del museo, ¿no? O sea, nadie te paga, pero pues estás allí porque te gusta, ¿no? Entonces, más o menos así funcionaba con la Inquisición. Aquí hay de otro, de un sacerdote, un presbítero que también es familiar de Santo Oficio en Guanajuato y Salamanca. Además, bueno, la Inquisición también tenía sus santos patronos, para que vean, o sea, se tenían un santo patrono que era San Pedro Mártir de Verona, un fraile dominico que fue ajusticiado por unos cátaros, justamente allí en Italia, canonizado en 1252, se representa con una hacha en la cabeza y
hábito dominico, aquí tiene su palma de martirio, ¿no? Y un puñal en el pecho. Entonces, bueno, los que viven en la Ciudad de México saben, tenemos aquí una colonia que se llama San Pedro Mártir. Bueno, San Pedro Apóstol también fue mártir, pero cuando dice San Pedro Mártir se refiere a este mártir de Verona, el mártir español, el mártir italiano, perdón. Lo mismo en Oaxaca hay muchos lugares que se llaman San Pedro Mártir, ¿no? Porque es un santo, pues dominico, obviamente lo promovieron dominicos. Y otro santo más español, ese sí es español incluso, que también fue muy cercano a los inquisidores, es San Pedro Arbúes, que él fue primer inquisidor de Aragón, asesinado por los judíos que fueron procesados por la Inquisición justamente allí, ¿no? Entonces también se representa pues como un sacerdote que está siendo acuchillado por otros personajes, ¿no? Entonces son dos santos patronos de la Inquisición y la Inquisición los festejaba, mandaba a hacer sus cuadros, de hecho ese cuadro mandaron a hacerlo justamente los inquisidores de México y no le pagaron al pintor lo que acordaron porque no les gustó. Ahora, ¿cómo, digamos, funcionaba la Inquisición? Procedimientos y procesos, o sea, se expedía edictos de fe y también se hacía denuncias, ¿sí? ¿Qué eran los edictos de fe? Eran textos impresos o en un inicio manuscritos. En el siglo XVI tenemos manuscritos y ya después son impresos. Son como unos machotes, son unos formularios que solamente al final se firma la fecha. Algunos pueden tener bastantes páginas. Este tiene, el del lado derecho de 1720, tiene como 20 páginas, ¿no? Y entonces, cuando ya se dan cuenta de que pues no hay mucha gente que viene a denunciar, sacan un edicto general. Ese edicto se lee durante la misa del domingo, se pega en las puertas de las iglesias, a lo mejor se paga pregoneros para que vayan y avisen a todo mundo, y pues allá es todo el recuento de todos los delitos posibles, o sea, se describe con mucho detalle, pues por ejemplo, cómo ser judío, o sea, si su vecino se pone, no prende la lumbre el sábado, se baña antes, cambia las sábanas, cambia su ropa, no le gusta comer cerdo y bueno, qué sé yo, o sea, hay toda serie de descripciones muy exactas, pues entonces probablemente es judaizante. Entonces, si ustedes no comen cerdo, por esa razón también quizás en la cocina mexicana tenemos tantos platillos tradicionales de cerdo, porque eso es la señal de que estamos del lado correcto, ¿no? Que tenemos la creencia correcta porque comemos cerdo. Ahorita hay mucha gente que no come cerdo por cuestiones dietéticas o no sé, no les gusta o por muchas razones. En esta época pasarían por judaizantes y podrían tener problemas, ¿sí? Entonces, es así como si sus vecinos están molestos con ustedes porque se pusieron de pachanga toda la noche y se dieron cuenta de que pues ustedes tampoco comen cerdo, pues a lo mejor la próxima semana van y denuncian. La Inquisición es como una especie de válvula de escape de tensiones sociales, ¿sí? O sea, cada quien, si quieren, no está prohibido ir y denunciar al comisario del lugar o en la Ciudad de México al tribunal directamente. Y pues allá sacan todas sus congojas y a lo mejor se sentirán mejor. Si va a proceder, quién sabe, ¿no? Porque mínimo se necesitan 3 denuncias de lo mismo. O sea, sí, pero lo interesante es que ellos guardan esas denuncias y a veces 10 años después llega alguien más y resulta que lo tenían archivado, ¿sí? Y que sacan esa cosa de hace 10 años y dicen, ah, sí, efectivamente, aquí no comía cerdo y 10 años después alguien viene y de nuevo dice que no come cerdo, pues a lo mejor algo está en el aire, ¿no? Pero puede ser también, aquí tenemos edictos específicos también, o sea, edicto contra peyote. Entonces, pues les llegó chisme de que pues hay gente que toma peyote, que lo está ingiriendo, especialmente los españoles aquí en ese edicto dice, obligan a los indígenas para que digamos, prueben peyote y les digan dónde están las vetas de las minas, ¿no? O sea, eso está súper interesante porque pues parece ser que se creía que al ingerir peyote uno podía saber dónde está plata, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede extraer plata? Entonces, pues aquí pues intentan de prohibir también ese tipo de comportamiento para que vean, o sea, hay de todo, ¿no? Ahora, también una vez que ya deciden que van a proceder contra ustedes porque vino un familiar y los denunció o porque ya hubo suficientes denuncias de otra gente, inicia juicio, ¿no? Y el juicio de veras inicia con confiscación de bienes. ¿Por qué con confiscación de bienes?
Porque la cárcel no es gratis, queridos. O sea, hay que pagar por su estancia en la cárcel. O sea, nada de que el Estado paga, el rey no va a pagar, ¿no? Entonces tienen que confiscar sus bienes. Bueno, si fue la pobre hechicera de Guanajuato, pues a ver cuántos bienes tenía, ¿no? De hecho, cuando los llevan a la cárcel ya aquí en la Ciudad de México, pueden encarcelarlos primero en su lugar de estancia, pues en una cárcel pública, ¿no? O sea, pues no están los otros reos, no de Inquisición. Pero una vez que los traen a la Ciudad de México, aquí sí hay como dos tipos de reos, ¿no? Los reos VIP, que tienen derecho a mayor ración de chocolate, al papel, al tabaco, no sé qué, porque pues ellos pagan. Bueno, hay algunos reos que incluso los visitan sus esclavos y esclavos les traen de comer, ¿sí? Porque pues, ¿por qué te va a comer la comida de la cárcel si lo pueden hacer en su casa sus esclavos, ¿no? Entonces hay de todo. Y hay otros que sí son como reos pobres, ¿no? Que esos van mucho peor. Y se usa tormento, que es ese como un tema muy controversial para la Inquisición. El tormento se usa para sacar confesión. El tormento no es, no es castigo en sí, ¿sí? O sea, no se está castigando a nadie torturándolo, sino se tortura para sacar la verdad, ¿sí? Para que lo entiendan. Y finalmente puede haber sentencia, ¿no? O sea, después de pues no sé, pueden pasar varios meses, pueden pasar varios años. Hay mujeres que paren hijos en la cárcel, ¿no? Y los hijos crecen y aprenden a leer en la cárcel estando con ellas. Entonces hay de todo. Puede durar bastante tiempo ese proceso, pero la sentencia puede ser absolución de cargo. O sea, finalmente pueden decir, pues, discúlpanme, pero pues no está culpable usted. Puede ser reconciliación, o sea, ustedes se reconcilian con la iglesia y regresan al seno de la Santa Madre Iglesia, así como decían ellos, o puede ser relajación al brazo secular, ¿no? Y eso suena muy bonito, relajación al brazo secular, pero relajación al brazo secular es pena de muerte, ¿sí? O sea, lo están relajando al brazo secular de la ley, ¿sí? O sea, porque si se vieron en la nómina del Santo Oficio, no había verdugo. No vimos allí verdugo, había carceleros, pero no había verdugos, porque quien ejecuta la sentencia es la justicia civil, ¿sí? O sea, no son los inquisidores, ellos no van a matar a nadie, o sea, ellos nada más emiten la sentencia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen imágenes de cárceles, esos son del museo ese de la tortura, pero ellos trajeron esos instrumentos de la tortura de Italia, justamente de la justicia civil, no son de la Inquisición, ¿no? Pero pues se ven muy bonitos y muy impresionantes. Lo que sí se usaba en la Inquisición es el potro, ¿sí? El potro, que es este instrumento al cual se daba vueltas aquí, tenía aquí también como unos clavos. Entonces se estiraba la persona, pues algunos dicen que hasta 30 centímetros podrían lograr de estatura, bueno, no sé, pero digamos, estiraban las personas dando vueltas al potro, ¿no? Ese era el instrumento de tortura que sí se utilizaba en la Inquisición para sacar la información, ¿sí? No para castigarlos, el castigo pues ya era la sentencia, ¿sí? El otro que también tenemos noticia que se usaba, y solamente esos dos, todo el resto que vieron en el Museo de la Tortura no es cierto, ¿sí? Lo siento por un museo, pero pues es para justicia de otro tipo, ¿no? Para otro tipo de castigos, pero no para Inquisición. Se usaba el tormento de agua, o sea, se ponía un embudo a la persona en la boca y pues tenía que engullir litros y litros de agua, ¿sí? Hasta se sentía ahogada, ¿sí? Entonces esos eran los dos tormentos que sí se usaban en la Inquisición. El resto, no hay noticias de eso, ¿sí? Y una vez que alguien fue reconciliado, o sea, fue ya encontrado culpable, entonces va a tener que ser castigado por ese delito, pues las opciones eran diversas. Podía haber multa, era muy común, para la gente rica era multa en dinero, ¿sí? Y penitencia espiritual, ¿sí? Azotes eran para esclavos o para gente pues de menos recursos, ¿sí? Abjuración es reconocer públicamente su error y decir que pues estaban equivocados. Exposición a la vergüenza pública, eso también es para la gente rica, ¿sí? O sea, se consideraba de mucha vergüenza que te paseaban por las calles de la ciudad, pues en un burro y desnudo de la cintura para arriba. Eso era muy vergonzoso, especialmente para las mujeres de alta sociedad, ¿sí?
También podrían emplumarlos, o sea, pegarles pegamento y plumas y ponerlos frente a la iglesia cuando todos entraban a la misa, y eso también era mucha vergüenza, ¿no? Reclusión en convento o en casas de recogimiento para mujeres, servicio gratuito en hospitales por X cantidad de meses o años, trabajos forzados en obrajes, donde, por ejemplo, se producían los textiles, ¿sí? Y galeras, o sea, galeras que pues prácticamente era la muerte, porque pues muchos se morían en las galeras, pero no era muy frecuente. Y aquí tienen los sanbenitos, que son estos trajes que se vestían al momento de ejecutar la sentencia, pero también algunos les imponían como castigo usar ese sanbenito, o sea, ese como delantal, todo el tiempo que salían a la calle, ¿sí? Entonces era también de mucha vergüenza porque podría ser alguien, por ejemplo, a Carvajal creo que le pusieron de que tenía que andar hasta fin de sus tiempos en San Benito, y una vez se lo quitó, ¿no? Incluso los que eran procesados no podían andar a caballo, no podían usar joyas ricas, ni seda, o sea, cosas así de lujo, ¿no? O sea, entonces, esos sanbenitos, una vez que alguien ya cumplía con su castigo, eran colgados en la Catedral de México con el nombre del susodicho. Entonces, todos los vecinos sabían que tú eras de la familia, que tu abuelo era procesado, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, sí era un estigma social bastante fuerte. Incluso hay un contrato para un pintor a mediados del 17 para renovar los sanbenitos que estaban colgados en la catedral, o sea, los estaban preservando pues para futuras generaciones, ¿no? Y los últimos que tenemos aquí no son imágenes mexicanas, esas son francesas, ¿sí? Es como crítica a la Inquisición, porque de México casi no tenemos imágenes de la Inquisición. Esos últimos que tenemos aquí son los que van a ser quemados, aquí ya se ve, de hecho, ¿no? San Benito significa saco bendito. Bueno, aquí tienen otro con San Benito, ¿no? Probablemente del juicio de Carvajal, y aquí como inquisidor aparece, pues, Dominico, ¿no? Porque es como, pues, obviamente, el prototipo de inquisidor, aunque no eran dominicos. Aquí tienen otras imágenes con San Benito, la exposición a la vergüenza pública de Goya, ¿no? Condenados por la... No es Goya, perdón, es un tal Eugenio Lucas Velázquez. Y también tenemos aquí un grabado alemán, los azotes. O sea, los amarraban a un poste que había en el centro de la ciudad. En la Ciudad de México había un lugar así. Lo mismo en Cholula todavía existe, cerca del templo de San Gabriel. Y pues allá ejecutaban la sentencia. Aquí hay los que van a ser quemados. Como es una crítica que hacen los franceses a los católicos, franceses protestantes, pues aquí los capirotes tienen forma casi de mitra de obispo, ¿no? Porque, bueno, pues es una crítica también, ¿no? Y bueno, la pena de muerte o relajación al brazo secular, pues consistía en darle garrote, o quemar en efigie o quemado vivo. Garrote es en el momento cuando alguien se arrepiente, en el momento de que ya le van a prender el fuego y dice, reconozco mis errores, pido clemencia, misericordia, etcétera, ¿no? Y entonces lo ejecutan rompiéndole aquí unas vértebras. O sea, es una muerte rápida, ¿sí? En eso consiste la misericordia en ese momento, ¿sí? Quemado en efigie, muchos se morían durante el proceso o muchos no eran encontrados y eran procesados. Y entonces, pues quemado en efigie es que hacen un muñeco como un Judas y lo queman. Eso es, con su nombre, ¿sí? Y así lo encuentran, bueno, o si se murió durante el proceso en la cárcel, pues meten sus huesos en ese muñeco y lo queman, ¿no? Porque se trataba de dar ejemplo y de salvar también su alma, pues purificándola con el fuego, ¿sí? Y quemado vivo, pues es la parte más complicada, como nos podemos imaginar, que siempre era en Alameda de la Ciudad de México, por allí donde está el Templo de San Diego, o sea, como a la mitad de Alameda, por la salida de Metro Hidalgo, pero a la mitad de Alameda, allí estaba el quemadero. Ya a mediados del siglo XVIII, el quemadero ya no se usaba, entonces el virrey de entonces decidió ampliar Alameda y ya quitaron quemadero, por esa razón no hay vestigios del quemadero. Y en la Ciudad de México también había otro quemadero que estaba en San Lázaro, allá donde está la central de autobuses, por allí, por esa zona, que era ese quemadero sí sobrevivió, parece ser hasta siglo XIX, pero le perdí el rastro, no sé qué pasó después, pero ese quemadero servía para quemar a los llamados sodomitas.
O sea, todos los que eran considerados, pues que no ejercían su sexualidad de manera como debe ser, ¿no? Incluso los animales también de los zoófilos, también los quemaban allí, ¿no? Entonces, este quemadero siguió existiendo, pero el de Inquisición, no. Para que vean que la Inquisición no procesaba a los homosexuales, ¿sí? Solamente si el cura era homosexual y exigía, digamos, intentaba de seducir a alguien durante la confesión, pero eso era el pecado del cura por aprovecharse de confesión, de la persona en confesión, no por ser homosexual, ¿sí? O sea, Inquisición no tenía jurisdicción sobre ellos, eso era justicia de hecho civil. Y hasta 1719, que fue el último quemado, pues quemaron unas 37 personas vivas, más o menos, 34, 37, y 107 en efigie. O sea, no es un número tan grande como nos imaginamos, ¿sí? Aquí tenemos el garrote, como digamos, cómo estaban deshaciéndose de los que pedían clemencia. Y bueno, aquí tienen los autos de fe. Bueno, hubo 56, por ejemplo, durante siglo XVI y XVII. Son muchos, ¿no? Hay autos de fe generales y autos de fe particulares. Los más comunes son particulares, pero hay unos grandes generales cuando ejecutan los piratas de Hawkins, que justamente andaba por aquí un pirata inglés. Después también unos judaizantes, y en 1649 el mayor proceso que hubo, están procesando 40 judaizantes y 13 fueron quemados. Es el número como más grande que quemaron en un solo momento, ¿sí? Cuando por lo general no había dinero para hacer autos generales, entonces hacían autos particulares en la iglesia de Santo Domingo, ¿sí? Aquí no tenemos imágenes de México, ¿sí? Pero tenemos aquí imágenes españolas. Así eran autos de fe, o sea, tenían que hacer todo el escenario, ¿sí? Aquí están los que van a ser quemados. Aquí está, de hecho, Santo Domingo, porque es parte de vida de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Pero nos sirve para ver cómo eran. Aquí tienen un auto que sucedió en 1683 en Madrid, es como una foto de entonces, ¿no? Pero cuadro. Entonces, imagínense, aquí está el rey, la familia real, la esposa, la mamá del rey y el rey, entonces, Carlos II, y todos los dignitarios españoles, ¿no? De la corte. Aquí van a pasear los reos, aquí están los dos reos juzgados. O sea, construir todo eso en la Plaza Mayor, pues costaba dinero, o sea, no podían hacerlo cada rato. Por esa razón, los autos generales solamente en ciertos momentos se realizaban. Por lo general, los llevaban al templo de Santo Domingo de la Ciudad de México, porque estaba frente a la Inquisición, y allí pues paraban al reo dentro de la iglesia, se sentaban los dos inquisidores cerca del altar, y pues los otros estaban allí participando, ¿no? Así eran los autos particulares, porque no siempre había dinero para hacer toda esa parafernalia. Y aquí tienen los que iban a ser quemados en efigie, miren, o sea, son como unos muñecos, les dije, como una especie de Judas, o unos muñecos pues, de papel, de tela, y pues con el nombre del reo que ya murió. El único cuadro que tenemos de México relacionado con la Inquisición, pero no es Inquisición como tal, es este que está en Munal, y que es un cuadro pequeñito que representa provisorato de indios, un juicio en el pueblo de San Bartolomé o Soltepec de Toluca, ¿sí? Y aquí tienen los indígenas, 2 mujeres, 4 hombres. El inquisidor, bueno, no es inquisidor, es provisor de indios, o sea, el encargado desde obispado, ¿no? El sacerdote, unos españoles aquí sentados, aquí unos frailes, miren, hay un carmelita, un franciscano, y pues incluso aquí están los indios caciques, digamos, los gobernadores, ¿no? Con las varas de mando, y un predicador también, ¿no? Entonces, esa es la única escena que tenemos de algo que nos pueda dar idea cómo juzgaban a los indígenas en los pueblos en el provisorato, pero de Inquisición como tal no tenemos un cuadro. Y rápido, ya para terminar, los delitos. Tenemos los delitos contra la fe y contra la moral, ¿sí? Entonces, para no alargar mucho, pues, obviamente la herejía, o sea, profesión de otra religión que no es católica, judaísmo, protestantismo, islam, alumbradismo son una secta que creían que ya eran tan perfectos
que no podían pecar y entonces muchas veces estaban involucrados frailes o sacerdotes y mujeres que eran sus seguidoras y ya se pueden imaginar qué hacían si eran muchas mujeres y un fraile, ¿no? Entonces, bueno, ya sin comentarios, pero ya saben, ¿no? Blasfemia es maldecir a Dios, ¿sí? O sea, a los españoles les encantaba decir me cago en Dios, ¿no? La Virgen no fue virgen, los ángeles deberían comerse asados, ¿no? Eso justamente es blasfemia. Y conculcación de imágenes es destruir las imágenes religiosas, ¿sí? O ser irreverente con ellas. Fingimiento místico sacerdotal, hay gente que, o sea, no se castigaba si alguien tenía visiones de Dios o del demonio, ¿sí? Se castigaba si fingía que tenía visiones de Dios o del demonio. Y también había algunos, como ahorita hay guías piratas, pues había sacerdotes piratas sin tener permiso, ejercían esa profesión, andaban del pueblo en pueblo cazando y confesando gente y pues eso era fingimiento sacerdotal, también se castigaba bastante fuerte. También había hechicería, brujería, magia, idolatría y superstición. O sea, supongo que brujería es cuando uno va a aquelarre, ¿no? Y hechicería, pues son mujeres que pues intentan de amarrar a sus maridos, ligarlos, toda serie de recetas muy interesantes, pero eso para otra plática quizás, ¿no? Y discursos contra la fe, esos son esos delitos. Y los otros delitos que tenemos, aquí para que sea más, que nos quepamos en el tiempo, contra la moral. O sea, bailes y comedias que eran censuradas o bailes por ser demasiado sensuales, ¿no? Tipo salsas y cosas así, de la época virreinal, que muchas veces estaban involucrados los esclavos o los descendientes de los africanos, ¿no? Discursos contra sexto mandamiento, o sea, decir fornicar no es pecado, ¿no? O sea, no es pecado engañar a mi esposa, pero solamente se castigaba discurso. Si ustedes lo hacían, eso no era de incumbencia de santo oficio, era el discurso para decir que esto no es pecado, ¿sí? ¿Me entienden? Bigamia es casarse 2 veces. En esta época prácticamente no existía algo como divorcio, ¿sí? Había anulación de matrimonio o había divorcio, pero divorcio significaba separación de cama y mesa, pero seguían siendo casados. No había manera de descasarse, ¿sí? Como ahora. Entonces, digamos, muchas veces, por ejemplo, dejaba a su esposa en España, venía aquí y se casaba por segunda vez, ¿no? Hay personas que se casaron con 5 personas también. Entonces, bigamia significa que se casa mientras su esposo sigue vivo o no se haya anulado matrimonio, pues se casa con otra persona y en este caso transgrede el sacramento de matrimonio. Solicitación en confesionario se refiere al sacramento de la penitencia, o sea, sacerdotes que se aprovechan de sus hijos o hijas de confesión y les hacen propuestas deshonestas y a veces las consumen, ¿no? Y finalmente libros y textos prohibidos, o sea, la Inquisición también revisaba los libros que llegaban aquí, que obviamente no podían hacerlo todo, pero bueno, se supone que podían hacerlo, ¿no? Revisaban los barcos y también si había denuncias que alguien tenía un libro que no debería tenerlo, pues podían confiscarlo, ¿no? Pero por eso no se quemaba la gente, o sea, bueno, las únicas transgresiones que ameritaban la pena de muerte, pues era herejía, ¿sí? Todo esto, pues no, eran otros tipos de castigos. Como ven, no fue una institución tan terrible como nos la pintan, pero pues es que hay toda una leyenda negra de la Inquisición que la vimos en las imágenes de Francia, que empezaron con eso los franceses y los ingleses que estaban compitiendo contra los españoles, por esa razón, pues la denostaron tanto. Y también en el siglo XIX mexicano, pues los liberales que van en contra de la iglesia, pues hacen toda esa leyenda de las monjas enterradas vivas con sus hijos y no sé qué cosa, todas esas historias terribles de la iglesia, pues vienen de esa época, ¿no? Entonces, en parte heredamos parte de ese discurso que pues no del todo es cierto, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo creo que de todos modos sigue siendo una institución fascinante. Los delitos, si nos da tiempo algún otro día, podemos platicar de ellos porque son re chistosos algunos, ¿no? O sea, me parece, es un reflejo de la sociedad, de los problemas que tenían en ese momento justamente. Y es realmente como una ventana a la vida cotidiana de la época, ¿no? Y a los guías yo creo que les sirve mucho saber, porque bueno, sobre el tema, porque por ejemplo yo trabajaba también un tiempo, ahorita soy guía de los polacos, pero antes cuando empezaba trabajaba en turismo cultural del INAH
y me di cuenta que a la gente les encanta escuchar esas historias, ¿no? A los nacionales, o sea, esas historias de amores, desamores en la Inquisición, etcétera, o sea, de todo lo que pasaba, es realmente muy, muy interesante y muy entretenido. A veces la verdad, digamos, la realidad supera la ficción, ¿no? A veces esas películas que estamos viendo sobre Inquisición se quedan cortas cuando ya conocemos los casos reales, ¿no? Entonces, me parece que realmente nos acerca mucho esa época virreinal que es como nuestra Edad Media, ¿no? O sea, para nosotros la época virreinal es como Edad Media mexicana, ¿no? Con todos sus claroscuros, ¿no? Que a veces pues, nos parecen muy extraños y es difícil para nosotros entender su manera de ser, ¿no? Entonces, les invito mucho para que se interesen. Hay un libro maravilloso de Solange Alberro, por ejemplo, sobre la Inquisición. Hay también algunas historias de la Inquisición que circulan ya de los cronistas tipo Valle Arizpe, de mucho anteriores, ¿no? Pero hay bastante bibliografía sobre el tema y es un tema realmente que vale la pena conocer. Muchas gracias. Creo que ya quedamos. ¡Wow! Qué impresionante conocimiento y cuánto nos ha edificado, doctora, con sus conocimientos, compartirlos con este humilde grupo de guías de turismo que persistimos y seguimos, insistimos en buscar nuevos temas, nuevos conocimientos y de verdad por absorber, esperamos que se nos quede esta información tan interesante que se nos ha dado. Por ahí Diana ha identificado algunas preguntas de los compañeros y espero si tiene tiempo, doctora, de responder algunas. Entonces, sí, Dianita, claro, tengo tiempo, nada más, Diana, si me las puedes como decir de varias juntas para que las esté ordenando y respondiendo, ¿no? A ver, mira, tenemos una en la página de Olagitur que dice, Doris es Luis Alejandra Urrea Lugo, que creo que fue alumna suya. Dice, ¿tienes algún documento que hable de la Inquisición en Yucatán que puedas compartirnos? Y gracias por tan buena presentación, maestra, profesora Doris. Y las que siguen, Diana, de una vez varias, para que... Y, acá, veo... en el chat vi una de Edgar, si quieres buscar a Edgar. Estoy buscando acá. Dice Edgar. Bueno, yo mientras tanto respondo entonces la de Yucatán, ¿no? Porque, bueno, obviamente todos pensaron en Fray Diego de Landa, ¿no? Ese es justamente el ejemplo de Inquisición episcopal, lo que habíamos dicho que los obispos, o antes que ellos incluso los frailes, podían tener potestades inquisitoriales, ¿no? Entonces eso es lo que pasó en Maní, es justamente un ejemplo de esa Inquisición episcopal en el siglo XVI. En Yucatán, claro que sí, había bastantes casos contra los protestantes, porque pues era, o sea, donde hay costas, siempre hubo filtración protestante, ¿no? O sea, se les descomponía un barco y intentaban de pasarse sí, pero justo es lo que pasó con Hawkins, o sea, una de las embarcaciones no me acuerdo si se fue al fondo o algo pasó con uno de los barcos y por esa razón no eran solamente los que eran procesados, creo que eran como 100 piratas que bajaron o más, ¿no? Entonces salieron inmediatamente las denuncias y las cartas de que parece ser que hay como un problema con los piratas que llegaron y pues intentan de pasarse por los habitantes de aquí. Por esa razón los estuvieron intentando de identificar, ¿no? Y lo mismo en Yucatán hay bastantes casos en el siglo XVI y a principios del XVII de algunos piratas que pues se quedaron por allí extraviados y pues intentan de socializar con la población, pero no siempre pueden, ¿no? Hay también un caso que me acuerdo de Mérida, de una mulata, que ese es justamente un buen caso de la hechicería. A ver si aquí busco la diapositiva de mis hechiceras. Bueno, aquí hay una. Bueno, ese caso es de Guanajuato, pero les quería mostrar la muñequita de hechicería porque esas muñecas sí existían, ¿sí? O sea, aquí tienen una con cabello humano. Está en la Casa Morelos esta muñeca, pero es un caso de Guanajuato.
Y hay otra muñeca así que se encontró en un expediente en la Ciudad de México. Pero el caso de mulata de Mérida es fascinante porque era una mulata, todos los hombres de la ciudad se enamoraban de ella. Era a principios del siglo XVII, allá por 1610, más o menos 1620 quizás. Y todos estaban considerando que era la mujer más bella del mundo. Entonces descubrieron cómo le hacía. O sea, ella tenía costumbre de pues, depilarse, afeitarse todo el cuerpo, asaba todos esos, todo lo que depilaba de todas partes de su cuerpo que se pueden imaginar en un comal junto con las especies para chocolate, ¿no? O sea, con clavo, canela, qué sé yo, lo que usaban, porque usaban mucho chocolate muy especiado, incluso con chile, y después lo mezclaba con el grano de cacao en el metate y pues lo servía a los hombres, ¿no? Y así le funcionaba re bien, todos los hombres andaban enamorados de ella, ¿no? Obviamente no creo que ni siquiera está terminado el proceso, o sea, no sabemos si hubo algún desenlace, a veces no hay información, y a veces no lo hicieron, o sea, no prosiguieron, pero pues hay denuncias, ¿no? Entonces, las denuncias, sean ciertas o no, pero pues nos dicen de lo que esos hombres creían que era posible, ¿no? Entonces, quién sabe si las mujeres todas hacían lo que las denuncias dicen, pero pues es muy común usar cabellos justamente o la sangre menstrual en la hechicería, ¿sí? De hecho, hasta el día de hoy se hace en algunos pueblos de Guerrero, tengo entendido, ¿no? Alguien me dijo que parece ser que su novia así lo conquistó, ¿no? Entonces, señores, cuidado cuando toman chocolate o frijoles, pues tengan cuidado qué es lo que están comiendo, ¿no? Si no tienen confianza al 100% o de repente sienten una atracción hacia esta mujer, porque algunos hombres venían y se quejaban y decían, es que ella, yo no la amo, pero pues yo siento una atracción que no puedo contenerme, ¿no? Entonces así justificaban lo que se llamaba ligar, ¿no? O sea, ligar es, en esa época las mujeres lo hacían con los hombres, pero se refería a que solamente con ellas podía tener acto sexual, ¿sí? O sea, con todas otras se volvía impotente. En eso consistía ligarlo, ¿no? De que ustedes eran las únicas que tenían poder sobre ese hombre, ¿no? Entonces, cuando un hombre detectaba que algo así le sucedía, pues iba a denunciarla de que seguramente le había hecho una hechicería, ¿no? La diferencia entre hechiceras y brujas es que las brujas van al aquelarre, ¿sí? Las hechiceras usan ingredientes y pues manipulan y pueden ser, o sea, hay todas unas cadenas de hechiceras desde indígenas pasando por las mulatas, esclavas, sirvientes hasta las españolas, ¿sí? O sea, todas usaban de lo mismo porque pues si funcionaba, por lo menos ellos creían que funcionaba, pues genial, ¿no? Pero las que son brujas, que son mucho menos, son como estas que pueden tener poder como graniceros sobre el clima y también, bueno, viajan a la aquelarre como esa que va en un chivo, bueno, esas son imágenes europeas, ¿sí? Pero tenemos aquí algunas poquitas descripciones que sí viajaron a la aquelarre o que incluso que se cambian las patas y se ponen patitas de guajolote y dejan su piel bajo una piedra, algo así, ¿no? O sea, ya se vuelven, no son humanas. Y en el aquelarre, que es como una especie de misa negra, pues son rebautizadas por el demonio con mano izquierda, pisan la cruz y bueno, las señoras tienen que besarle las partes íntimas al demonio también, ¿no? Según esas creencias. Entonces, bueno, si viajaban a aquelarre o no, pues quién sabe, pero algunas afirmaban de que sí, usando algunas pociones podían volar en espíritu. Pues bueno, pues se daban un viaje con alguna droga, ¿no? Pero eso era mucho más común en Europa que aquí. Sí, aquí no es tan frecuente, aunque sí hay algunos casos, ¿no? Total que la mulata de Mérida lo que hacía era hechicería, no era bruja, ¿sí? Porque no viajaba a la aquelarre, solamente pues manipulaba los diversos ingredientes pues a su favor. ¿Alguna otra, Diana? De las preguntas de aquí del compañero Edgar Álvarez dice, ¿existen denuncias hechas a indígenas por causa de brujería en Michoacán, en las que al final hayan sido declarados culpables los denunciados? Otra pregunta, ¿como obispo o Vasco de Quiroga llegó a participar de alguna forma en la Inquisición episcopal en Michoacán? Tenemos otra también. ¿Hay una en Facebook, Dianita?
que pregunta Luis Fajardo, ¿qué tan ciertas eran las acusaciones para castigar a quienes consideraban culpables de ciertos delitos? O sea, si se comprobaban las acusaciones. Es lo que entiendo. Dice otra, en el libro Los Benadanti, Carlos Ginsburg muestra cómo las entrevistas realizadas a las personas denunciadas como brujos y brujas en Italia eran básicamente orientadas por el Santo Oficio a producir un culpable a través de técnicas persuasivas de entrevista. Una pregunta al respecto, ¿algo parecido llegó a suceder en la Nueva España? Y también preguntan acá otra compañera, en lo que se refiere a la familia, ¿eran consanguíneos de los acusados? Los familiares. Sí, no, los familiares no eran, o sea, los familiares se llaman así porque son familiares de Santo Oficio, no son consanguíneos de la Inquisición ni de los acusados. O sea, familiar en esta época podía tener significado como alguien consanguíneo, pero también familiar se refería al personaje, digamos, de tu esfera social, ¿no? El obispo cuando llegaba a América, los obispos traían consigo los familiares y no necesariamente tenían que ser sus consanguíneos, podían ser sus sirvientes, personas que desde generaciones dependían de ellos, ¿sí? Como incluso sus compadres. Bueno, no tenían compadres los obispos, pero digamos como algo como compadre ahora, eso significa familiar, ¿sí? Y también si hubiese un proceso contra alguien y dijera en la carátula, porque en la carátula de procesos siempre dice de qué se trata, por tener un familiar, significaría que también podría tener por familiar un demonio, ¿sí? O sea, hay diferentes acepciones de palabra familiar. En el caso de Santo Oficio se refiere como a personas que pues decidían tener un estatus especial para la Inquisición, pero tenían que demostrar su limpieza de sangre. O sea, 3 generaciones para atrás, sus papás, sus abuelos y sus bisabuelos no tenían que tener ningún problema con la ley y tenían que ser cristianos. Eso se llamaba ser cristiano viejo, ¿sí? De eso de que 3 generaciones para atrás. Ahora, ¿cómo sabían 3 generaciones para atrás si no tenían problemas? Pues traían unos testigos y los testigos decían, sí, yo lo conozco desde siempre, sí, sí, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, esta santa española, Teresa de Ávila, tenía un abuelo que era procesado por judaizante en Toledo. Por esa razón la familia se cambió a Ávila para no cargar con el estigma social, ¿no? Y pudo entrar en un convento a pesar de que era nieta de un judaizante, porque nadie lo sabía. Entonces, eso de que eran cristianos viejos, pues quién sabe, ¿no? O sea, para que vean que no en todos los casos es tan cierto, pero en teoría tenían que ser cristianos viejos para ser familiares, ¿sí? O sea, era como una, pues etiqueta social, ¿no? O sea, para tener cierto nivel aquí en Nueva España donde no había nobleza de por sí. O sea, tenemos algunos nobles, pero que son nobles nobleza pulquera, digamos, ¿no? Así los llaman. O sea, pues se hacen nobles porque se compran un título, pero la verdad, muy poca gente que venía aquí tenía una ascendencia ilustre desde España, ¿no? Pues eran gente trabajadora que se compraba un título de nobleza y ya, así se hacían nobles aquí. Entonces, tener además la etiqueta de que soy familiar de santos, por ejemplo, los que son de Querétaro, si conocen al caballero Ocio, el quien construye acueducto en Querétaro, pues ese era familiar de Santo Oficio, o sea, entre sus títulos que decía yo soy tal y tal y tal, pues también podía mencionar soy familiar de Santo Oficio, o sea, era como una cuestión de estatus social, ¿sí? Ahora, la verdad lo de Michoacán, bueno, si hay casos contra los indígenas, en el siglo XVI no lo sé, ¿sí? Habría que ver. Hay un libro que, si quieren, les paso después la referencia, porque no lo tengo aquí en la mano y lo tengo en la ENA, creo, y no hemos casi entrado, que trata sobre Tribunal de Santo Oficio en Michoacán. A lo mejor allí podríamos encontrar la respuesta a este caso, pero dudo mucho porque realmente en el siglo XVI el grosso de los casos son aquí en el centro de México, ¿sí? Donde los frailes tienen como una evangelización más presente, digamos, más dinámica, ¿no? Y además no estoy segura si hubiese algún caso
en Michoacán o en Yucatán en el 16, además del ANDA, ¿no? Pero anteriores al ANDA, no sé si estaría registrado, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero puede ser que hubo alguno, ¿no? O sea, no son muchos esos casos que tenemos. Tampoco de Vasco de Quiroga no tengo mucha noticia que haya actuado como inquisidor, ¿no? A lo mejor no le interesaba, pero eso tómenlo con pinzas porque no estoy segura, ¿sí? Que yo sepa, yo no he encontrado ningún artículo así sobre Inquisición y Vasco de Quiroga. Uh-huh. ¿Puedo intervenir? Sí, si ustedes saben, pues corríjanme. Uh-huh. No, yo soy, bueno, maestra en historia por la Universidad Michoacana y guía también. No hay ninguna referencia a Vasco de Quiroga como inquisidor. Lo único que se refiere a Vasco de Quiroga es su construcción, bueno, como obispo y constructor de iglesias. Y de los indígenas, solamente en el siglo XVII, XVIII están los juicios, pero son por cuestiones así como muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay unas indígenas de Pátzcuaro que las juzgaron porque hacían bailar ratones en el techo de su casa, ¿no? Que los testigos juraban y perjuraban que los ratones bailaban en compás de 3x4. Y también porque dicen que, por ejemplo, practicaban ciertos rituales con la medicina tradicional, la herbolaria, ¿no? Pero sí, básicamente, pues los juicios que están en Casa Morelos son contra lo que son Españoles. precisamente mulatos, algunos criollos, pero básicamente por esas cuestiones de zoofilia. Hay una denuncia de una señora que denuncia a su sobrino porque lo encontró teniendo relaciones con 2 vacas y 2 burros, ¿no? Pero de solicitación sí hay bastante de los sacerdotes, que es un delito muy común, ¿no? Sí. Entonces, sí hay algunos expedientes. Después yo, a través de Ross, les hago llegar. Yo tengo varias copias de expedientes y tengo varios procesos que se los puedo hacer llegar, transcritos obviamente, porque la letrita está muy bonita, pero no le van a entender mucho. Entonces yo con gusto se los hago llegar y les hago llegar la información para que puedan tener acceso a estos documentos. Gracias. Muchas gracias. Oye, pero el caso contra los indígenas que hacían bailar los ratones y de medicina tradicional, ¿será parte de Inquisición o de provisorato? Porque también puede ser ya no sé, es que la duda que tengo en la Casa Morelos, de los documentos, o sea, porque depende mucho de quien hace orden en el archivo, ¿no? Y lo puede clasificar como tal, pero ¿seguro provienen de la Inquisición o es el obispo quien ejerce contra los indígenas su provisor? En algunos casos es el obispo y en otros es la Inquisición. Entonces, cuando es obispo sería más bien provisorato, ¿no? Sí, Sí. es la duda porque, como ya les había comentado, los indígenas desde siglo XVI, digamos, ya en la segunda mitad del XVI, son excluidos de la jurisdicción de la Inquisición, ¿no? Entonces está difícil encontrarlos. A veces sucede en algunos casos, por ejemplo, en Oaxaca hay un proceso, pero esa es una Inquisición episcopal, también un dominico del lugar, de hecho creo que hasta sería monástica, está ya denunciando a unos indígenas que tienen unos libros, que son códices obviamente, ¿no? Pero eso es a mediados de 17, pero no, y ese documento se encuentra en la Inquisición de México, pero realmente actuar es como más bien de los frailes o del obispo. Entonces, cuidado con eso, porque la Inquisición con tal, pues bueno, ya indígenas no los juzgaba, pero pueden aparecer como testigos, que es bastante frecuente, pero muchas gracias por esa información. Sí, doctora, pues a la orden, lo que se ofrezca, aquí estamos. Y finalmente, ¿qué tan veraces serían las acusaciones? Y digamos aquí la mención de Ginsburg, que es un investigador muy conocido, también escribe El queso de los gusanos. Y el Benandanti es un libro que trata sobre, los Benandanti eran justamente los personajes considerados como hechiceros, pero también una de las interpretaciones es que probablemente eran los curanderos tradicionales y las curanderas tradicionales que eran después juzgados como si fuesen hechiceros, ¿no? Entonces, bueno, miren, lo que escribe Ginsburg es un bestseller, ¿no? De hecho, es un personaje, él estuvo en México, vino creo que en 2 ocasiones, estuvo en la UNAM cuando fue la huelga de la UNAM, si se acuerdan, hubo una huelga tan larga, y entonces era estudiante, y pues hasta fui a verlo, ¿no? Para conocerlo, porque pues, era momento que Ginsburg llegaba a México, ¿no? Entonces son unos libros que son bestsellers, pero bueno, a veces no todo lo que dice bestseller, bueno, no sé cómo es el caso de Italia, pero aquí en México
pues algunos casos parece ser que podrían ser obviamente inducidos, pero algunos otros, pues puede ser que la gente sí creía lo que hacía, ¿no? Entonces esto está complicado de decidir. Yo creo que a mí me interesan, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la religión y, bueno, trabajo mucho la mística y a mí me da igual si es una mística procesada por la Inquisición o un místico, o si es considerado como verdadero según la época, ¿no? Porque son muy parecidos. Entonces, aunque sea fingido, pues se reproduce cierto esquema que es socialmente aceptable, ¿no? Entonces, procuro de no separarlos tanto, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva ya es difícil de saber quién dice verdad o quién no. Si nos ponemos en zapatos de historiador, pues los historiadores no son abogados, o sea, no vamos a llegar a la conclusión quién dijo lo cierto y qué no cierto. Lo más importante es este hecho social en sí, ¿sí? No tanto si de veras fue culpable o no, ¿sí? Porque a veces está complicado saberlo. Pero en ocasiones, por ejemplo, hay un caso, don Guillem de Lampart, es un personajazo de mediados del siglo XVII, un irlandés que pues andaba promoviendo independencia de la Nueva España. O sea, es un caso así bastante raro. Y él se escapa, creo que 2 veces de la prisión de la Inquisición. Y cada vez que se escapa, en lugar de irse, escaparse y de desaparecer, pues anda distribuyendo carteles por toda la ciudad en contra de los inquisidores y lo vuelven a atrapar, ¿no? Finalmente lo queman. Entonces, pues ese personaje creía en lo que hacía, ¿no? Sin duda, porque pues él se escapaba para seguir difundiendo su idea, ¿no? En contra de la Inquisición opresora y etcétera. Y bueno, algunos lo toman como uno de los precursores de la independencia de México. También, bueno, el otro caso es ese de Martín Cortés, pero ese no fue juzgado por la Inquisición, es otra historia, ¿no? Pero algunos de ellos puede ser que sí creían en lo que sucedía, ¿no? Hay también gente que se autodenuncia. O sea, hay casos, por ejemplo, hay un caso rechistosísimo de una monja que vivía en el convento de Regina Coeli, en la Ciudad de México. Es por el Metro Isabel la Católica, ese templo. Y bueno, tenía crisis de fe seguramente, pobrecita. Cuando veía una pajita en el suelo que tenía forma de cruz, la pisaba intencionalmente. Metía estampitas con santos en su basílica, porque en esta época usaban basílicas. O sea, ya saben para qué las metían, ¿no? Pues para hacer encima. Y bueno, también algunas imágenes religiosas, bueno, algunas estampitas, pues se los ponía en sus partes íntimas, ¿no? O sea, quién sabe, bueno, tenía problemas de fe, ¿no? O sea, ella no quería ser monja, es lo que dice, ¿no? Y un día, mientras estaba haciendo una de esas cosas, tembló en la Ciudad de México. Fue el año de 1602, creo, algo así. Tembló. Y entonces ella creyó que por sus pecados tembló. Entonces se fue y se fue a autodenunciar, o sea, pidió a su confesor. Él le dijo que no le puede dar absolución porque pues es un pecado grave. Escribió una carta a los inquisidores para autoacusarse de que pues ella hacía tales cosas y por esa razón tembló, ¿no? Entonces, esa persona pues seguramente creía en lo que estaba provocando, ¿no? O sea, obviamente nosotros no creemos que el temblor fue provocado porque ella hacía sus cosas, ¿no? O sea, más bien por otra cosa. Pero eso demuestra que pues sí había gente que sí creía que tenía que ser castigada de alguna manera. Cuando alguien se autodenunciaba, el castigo era mucho menor, o sea, no era tan pesado. No, tenían bastante clemencia los inquisidores, aceptaban la autoacusación. Tenemos otra pregunta aquí en el Facebook. Estamos tratando, compañeros, colegas queridos, de atenderlos a todos en cuanto a las preguntas. Por lo pronto está otra doctora que dice, si es verdad que los jesuitas, esto lo pregunta Berti Barroso, que si los jesuitas estaban en contra de la Inquisición y que si existe algún libro en el que pudieran consultar ese tema. Y también tenemos otra acá que dice, a Enrico Martínez, pregunta Alejandro Sayas, a Enrico Martínez y a Adrián But se les procesó por las inundaciones de la Ciudad de México en el siglo XVII, sufrieron prisión ambos, son las que podemos encontrar. No, yo no sabía que Enrico Martínez fue procesado por la Inquisición, ¿sí? O sea, si quieren lo reviso, pero
Pero, digamos, por provocar inundación no sería de Inquisición, tendría que ser algo relacionado con la fe o con la moral. O sea, no les veo la razón. A lo mejor fue procesado por justicia civil. O sea, déjenme lo reviso y pues les mando mensaje vía Diana, ¿no? Para checar esto, porque Enrico Martínez, ¿y quién más? Alejandro Sayas, aquí Alejandro anotó. Sáenz. No, Enrico Martínez y Adrián But. Adrián But. Ujú. Y también es Bueno, otra. podría ser por ser protestantes, eso sí, pero, o podría haber una denuncia por ser protestantes, pero por inundación lo veo complicado, porque no era de su jurisdicción, ¿no? Lo de Bueno, los jesuitas, pues no, yo no estaría tan segura si los jesuitas estaban en contra de la Inquisición. Estoy ahorita pensando, miren, cuando fueron expulsados los jesuitas en el siglo XVIII, entonces sí hay bastantes denuncias en la Inquisición de la gente que está en contra de la expulsión de los jesuitas, ¿sí? Pero si los jesuitas fuesen en contra de la Inquisición, pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque son más racionales, o sea, por esa razón, ¿piensan? Porque yo creo, bueno, los jesuitas sí estaban, bueno, algunos eran procesados, hay casos de jesuitas solicitantes, hay también jesuitas que son consultores de Santo Oficio, o sea, el oficio los consulta, ¿no? Entonces, quizás no podemos verlos como una compañía monolítica, sino tendríamos quizás que pensar como en diferentes facciones que hay dentro de la Compañía de Jesús. Y seguramente, supongo que la persona se refiere a la etapa cuando ya los jesuitas fueron expulsos. Entonces sí, pues sí hubo monjas, por ejemplo, que tuvieron visiones. Hay una monja de Oaxaca, Sor María Coleta, que dice que ve que los jesuitas van a regresar. Entonces, pues por eso y por otras cosas que dijo, pues tuvo problemas con Santo Oficio, ¿no? Pero en sí, digamos, la compañía, bueno, hay algunos pasquines contra los jesuitas. De hecho, la Inquisición la ayudó a los jesuitas cuando se pelearon con Palafox. La Inquisición se puso del lado en contra de Palafox, o sea, era aliada de los jesuitas. Entonces, yo creo que tendríamos que verlo con mucho cuidado, buscar personajes que nos ayuden a favor y en contra, o sea, su desempeño, y ya después quizás valorarlo, porque la Compañía de Jesús es digamos, una formación muy compleja. Los jesuitas eran muy jerárquicos, no sé si lo saben. Todas las órdenes religiosas de aquí en México, bueno, en todo el mundo, eran muy democráticos. Todos elegían sus autoridades y los jesuitas todo venía estipulado desde Roma, ¿sí? O sea, en Roma el general decidía quién va a ser provincial aquí, cero votación, ¿sí? Todo está, por esa razón funcionaban también. Si quieren, en alguna otra ocasión hablamos de las órdenes religiosas y entonces veremos diferencias entre jesuitas y todo el resto, que son muy distintos. Pero sí, tómenlo con cuidado porque puede ser que algún jesuita escribió algo en contra de Inquisición, pero otros también eran consultores, ¿no? Entonces, es como muy complicado eso, responder sí o no. Muchas gracias, doctora. Bueno, por mi parte estoy identificando una última, pero no sé, Diana, ahora te toca a ti. Una última pregunta ya para... Tenemos acá otra de Freddy Mesa, nos pregunta, ¿dio la Iglesia un cierre oficial a la Inquisición? Y también, ¿qué castigo mereció Fray Juan de Zumárraga por haber procesado al cacique don Carlos Ometochtzin, nieto de Nezahualcóyotl en Texcoco? Pues no hubo ningún castigo para Zumárraga. Bueno, se excluyó a los indígenas, pero bastante tiempo después de la Inquisición, ¿sí? Pero tampoco hubo un regaño así fuerte, pero pues era algo que llamó atención a la corona, posiblemente porque suponemos que no le gustó al rey porque hay ese edicto, ese decreto real para excluir a los indígenas, ¿no? Pero si el rey se expresó, pues no creo.
No creo que haya noticia de eso. Y si hubo cierre oficial de la iglesia, no, porque la Inquisición no es parte de la iglesia, es parte del Estado, ¿sí? Entonces, cuando se suprime el tribunal en España, pues automáticamente el de aquí también va a ser suprimido, ¿sí? Entonces, entiendan que Inquisición es como digamos, algo que se refiere a la fe, pero es un brazo del Estado, ¿sí? O sea, es una institución del Estado español la que tuvimos aquí, ¿sí? De la iglesia, pues sería, por ejemplo, la Inquisición pontificia que hubo en Europa en la Edad Media. Allá sí el Papa era la cabeza de la iglesia, pero aquí el Papa no tenía mucho que ver con la Inquisición mexicana. O sea, él solamente firmaba visto bueno de los inquisidores que proponía el rey, pero el quien los proponía era el rey de España. O sea, el Papa no se metía aquí sus 5 centavos, no le interesaba tanto. Todo eso era una institución pues bajo dominio de la corona española. Y bueno, los últimos procesados son los insurgentes, ¿no? O sea, ya como que la Inquisición se resucita un momento, ¿no? Y pues finalmente pues son procesos de fe que también llevaba a cabo, pero son por parte del Estado, no es tanto la Iglesia. Por esa razón también es un poco exagerado pedirle disculpas a la Iglesia, exigirle disculpas a la Iglesia por la Inquisición, pues bueno, no necesariamente, eso más bien sería el Estado, que ya no existe ese Estado, ¿no? De hecho. ¿Alguna pregunta más? Ok, unas últimas preguntas porque ya no tengo mucho de tiempo y ya estamos abusando de ustedes. ¿Cuáles serían los libros, nos pregunta Max Martínez, cuáles serían los libros con los que nos recomendaría iniciar este tema de la Inquisición? O sea, como el top 5, no sé. Y otra pregunta por acá de Lorenzo Medina, que era un coadjutor inquisitorial. Y parece que esas son todas las... Ahora sí ya son todas. Que era un coadjutor inquisitorial. Es como un juez coadjutor, o sea, alguien quien está adyuvando en el proceso, ¿no? Creo que a esto se refiere. Okay. Los libros básicos, digamos, pues hay para España hay varios. Si quieren ver Inquisición en España, pues los básicos son como por ejemplo, de Joseph Pérez, un libro que se llama Inquisición Española. Hay también Henry Kamen, tiene varios textos, varios libros sobre Inquisición en España para que tengan una idea en general. Para México, el libro clásico ya es de Solange Alberro, Inquisición y Sociedad en la Nueva España o en México, algo así se llama. Es para siglo XVII principalmente el libro, pero es como libro importante en México porque ese libro rompió con la idea de que la Inquisición es esa institución que mata y mata gente, ¿no? O sea, de hecho ella demuestra con los números, en ese momento, en los años 80, 90, 80 más bien, inicia esa nueva visión de la Inquisición y se estudia Inquisición como desde el punto de vista sociológico, ¿no? Se está viendo cómo se comportaba la gente más como una historia de la institución, ¿no? Si les interesa así proceso por proceso, pues hay el libro clásico de Toribio Medina que se llama Inquisición en México, que publicó por Rúa, ya tiene varias ediciones, y pues es un libro como de viejo cuyo, ¿no? Porque Toribio Medina era más bien un diplomático que un historiador, pero es un libro muy interesante donde relata proceso por proceso, pueden conocer algunos. Es un libro muy voluminoso. Y para los últimos años de Inquisición, muy buenos libros son de Gabriel Torres Puga, del Colegio de México. Él tiene 2 o 3 libros sobre la Inquisición en México en los últimos años, ¿no? Justamente ya cuando se está incluso usando Inquisición para censurar, ¿no? Como ahorita tenemos el problema de censura en las redes sociales, no sé qué, para que vean, eso es como, o sea, también pasa con la Inquisición de que es criticada porque intenta de contener el discurso, ¿no? Que obviamente no había redes sociales entonces, pero pues es como un proceso un poco parecido al nuestro y la idea de la gente que se expresa pues para decir lo que piensa, ¿no? Entonces, eso trabaja muy bien Gabriel.
Son como libros clásicos, van a encontrar muchos artículos, ¿sí? Sobre hechicería y brujería hay muchísimo, creo que lo que más se ha publicado es sobre hechicería y brujería, ¿sí? O sea, pero son más bien casos, ¿no? Entonces, pues, si no quieren ver caso por caso, pues mejor ver esos libros más generales y ya después, si les interesa más, pues pueden ahondar en los casos específicos, incluso si buscan en Google Books o en Google Académico, hay también una página así, allá ponen Inquisición, incluso si hechicería o brujería, algo así, van a salirles seguramente varios artículos en PDF con acceso ilimitado, ¿no? Entonces pueden checar también así para que sean más académicos, porque obviamente hay mucha bibliografía que no es académica, ¿no? Que justamente reproduce esa idea de la leyenda negra, que también es interesante estudiar la leyenda negra en sí, ¿no? Pero pues, pues nos interesa más bien la Inquisición más real. Wow. Bueno, maestra, cuántas cosas nos ha mostrado hoy, nos ha enseñado. Yo agradezco muchísimo su paciencia y ese calor y ese cariño con el que nos está atendiendo las preguntas. Bueno, Muchas Dianita, no sé si... felicidades a todos, ¿no? No, muchas felicidades también a usted por el Día Internacional del Sí. Guía de Turismo, maestra, y de verdad qué grandioso tenerla entre nosotros. Primero que nada, tenerla como nuestra instructora en esta ocasión y qué felicidad y qué honor tener en nuestras filas de los guías a una persona como usted, doctora. Bueno, Dianita, no sé, ya hemos terminado por el día de hoy con cerramos ahorita ya las preguntas, por ahí quedará el correo de la asociación al final. Diana Palomino, nosotros respondemos y en su caso que exista algún otro tema, podemos enviarle sus preguntas a la maestra Doris y a su vez hacérselas llegar. Por el momento no sé, Diana, si tienes alguna otra cosa que agregar. Bueno, no, nada más darle las gracias a la doctora Doris por haber estado con nosotros y ojalá que le podamos tomar la palabra en que nos pueda impartir otra clase. Ya vi que está en otra charla. Los compañeros se emocionaron cuando se podía hablar de las órdenes religiosas, lo que nos dio a nosotros de iconografía, de todos los temas que tienen. Entonces sería genial que pudiéramos organizar de nuevo otra conferencia y nos pueda compartir más de sus conocimientos. Y bueno, por lo pronto, el día 4 de marzo va a estar con nosotros de nuevo la doctora para una charla sobre las portadas. Entonces que los esperamos para esa fecha. No lo olviden, 4 de marzo a la misma hora, que por cierto creo que es jueves, es como estamos con nuestra jornada académica en Agiturmex, una conferencia cada jueves, y pues la doctora Doris nos va a volver a atender con toda su sabiduría, su sapiencia y sus conocimientos y sobre todo esa pasión con la que comparte toda esta información que seguro hayan sido años de estudios, y pues nosotros ahí les encargo mucho, colegas, que estemos tomando notas, grabando y quedará colgada la ponencia en Agiturmex. Pues no me queda más que agradecer a Héctor Becerra, Claudia de Bolivia, Belín Bucaro de Guatemala, Karen Saavedra, mi colega guía de aquí de Michoacán, Edgar Álvarez. No quisiera dejar de mencionar a nadie, Miguel Cardona, Olga, Guzmán Lester, Angelina Torres, Aide Pérez, Emanuel Ricardes, Freddy Mesa, Alex Radilla, Adri Figueroa y bueno, Larisa Juárez desde Papantla, el perfume de México, Lourdes Galván de la Asociación de Guías, Erika Guadalupe de Papantla también, Katy Sáenz, nuestra historiadora, colega también amiga y NOM 08 guía ahora con nosotros y bueno, Luis Enrique Carrillo, espero no dejar a nadie sin mencionar, Débora López. Hay tantos colegas, Iriam del Valle, de verdad qué gustazo, colegas, nombrarlos uno por uno, Luis Noel, Sheila desde Perú, Héctor Gómez, Araceli, Alejandro Sayas de Querétaro, Isabel y Carlos, Benigno, y ¿quién más? Bueno, por allí dice un iPad de no sé quién, no lo vamos a leer, Meliton Blanco, Maribel Chávez, Manuel Ricardes, y creo que somos todos. A todos ellos, colegas guías, pues Agiturmex les desea una feliz noche del Guía de Turismo y de verdad qué felicidad tenerlos con nosotros y qué alegría poder festejar aprendiendo. Así que pues ha llegado el momento de despedirnos, levantemos nuestra copa. ¿Quién tiene su copa por ahí del mezcal? Yo aquí la tengo, levantemos su copa, su bebida tradicional. Y en este momento, pues, rápidamente un brindis. Yo les encargaría mucho los que fueran tan amables de tener la cortesía y concedernos la cortesía de abrir su cámara. Es algo genial para poder verles sus rostros y que
nos ayuden por ahí mis colegas Diana a hacer una captura de pantalla con su rostro. Felicidades a todos los que siguieron, los que quedaron hasta el final. Edgar Álvarez, qué gusto verte, amigo. Es un privilegio saludarte y compartir contigo estos momentos. Bueno, pues salud y hasta el fondo, fondo, fondo. Que vivan los guías de turismo, que viva el Día Internacional del Guía de Turismo y felicidades a todos ustedes que están aquí colgados todavía aprendiendo hasta estas altas horas de la noche y nos han dado oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Feliz día. Sí. Salud otra vez. Sí, gracias también a todos los que están en Facebook, que nos están viendo, que podemos saludarlos y verlos, pero muchas gracias. Y también, bueno, si desean obtener una constancia por su participación el día de hoy como jornada del Día Internacional de Guía de Turismo, les vamos a dejar un formulario en el chat para que puedan llenar sus datos y les hacemos llegar por correo electrónico. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Así es. doctora. Esta no tiene valor curricular, pero imagínate cuánto valor tenemos con el acervo, que consolidas tu conocimiento. Sin embargo, estamos buscando la manera de que en lo posterior, podamos lograr con la doctora una jornada académica ya de una manera, pues, esperemos que pueda ser híbrida, que pueda ser un poco presencial, un poco virtual, en cuanto pasen todos estos menesteres, ¿verdad? Que sé que pronto vamos a vencer esta situación y nos vamos a adaptar, proteger y avanzar. Así que muchas gracias, estén pendientes y nos vemos el día 4, sigan festejando. Adiós. Ay, qué lindo. A cenar. Acá en México unos tacos dorados de pollo. Desde Perú, Melchor Delgado, muchas gracias por estar, amigo, también. Estos Becerra, Alberto Arguijo de Zacatecas. Ay, qué lindos. Muchas Bendigno Huesca, Lester. Lari, ya los había mencionado a todos. Muchas gracias. Elisa Burto, Débora. Qué alegría verlos. Hasta la próxima. Gracias, doctora, de nuevo. Y estamos a la orden. Diana, bye, Diana. Descansen. Gracias, descansen. Buenas noches. Buenas noches.